7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de Opinión Democracia, queremos dar la cordial bienvenida al señor Canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Lo invitamos a un diálogo por este otro tema que lastimosamente ha lastimado las relaciones entre dos países respetables, Argentina y el Ecuador. Sin embargo, la fuga de la ministra de Transporte del gobierno de la Revolución Ciudadana, María de los Ángeles Duarte, fue denunciada según los reportes. Incluso se conoció el informe del señor canciller en la Asamblea Nacional posteriormente. Ahora vemos, y hay declaraciones que hoy recoge el diario El Universo, del embajador Fuchs, embajador de Argentina en el Ecuador, que trae la versión de que la policía es la que dejó salir a María de los Ángeles Duarte, como si en esa residencia de la Embajada de Argentina no había nadie, no reside ahí el embajador, no hay personal de la embajada y no se dieron cuenta, para decirlo tarde. ¿Cuál es la lectura que tiene Cancillería ecuatoriana de estos hechos, con todos estos insumos que se han presentado posteriormente a lo sucedido en la residencia argentina? Muy buen día, señor canciller. Buenos días, Miguel. Un saludo a todos los oyentes. Creo que hemos dejado clara la posición del Ecuador, no solamente en la expulsión del señor Fuchs, que hoy desde Argentina tiene malintencionadas, pero sobre todo absurdas declaraciones. No me voy a referir a aquello, puesto que en el más bajo de los términos calificativos serían desafortunadas declaraciones. El Ecuador ha tenido grandes embajadores argentinos en nuestro país y nos quedamos con el recuerdo de ellos, y estamos seguros que quienes vengan en el futuro representarán los principios que han sido tradicionales en la hermana República Argentina. De raíz, nosotros hemos rechazado cualquier intento de poner una responsabilidad sobre el país, puesto que la serie de incongruencias, de incoherencias y de falsedades que no solamente las dijo el señor Fuchs, sino que posteriormente muchas otras autoridades argentinas ponen en evidencia que en el mejor de los casos hubo una negligencia por parte de la misión diplomática argentina en el Ecuador, que no pudo tener una custodia adecuada de la persona a la que ellos mismos tenían como supuestamente huésped por razones humanitarias, mientras se daba un proceso alrededor del pedido de salvoconducto que hicieron ellos ante la CIDH. Y en el peor de los casos, como hemos reiterado, hay una complicidad del señor Fuchs con la fuga de una persona que tiene una sentencia condenatoria en firme en nuestro país. Señor canciller, ¿cuándo se enteró usted de esa fuga? Porque se presume que fue horas, quizás días antes del anuncio del embajador Fuchs a Cancillería. Miguel, yo recibí una llamada a las 5:29 de la tarde del lunes anterior. Yo me encontraba en un avión despegando hacia Guayaquil con el general Luis Lara, ministro de Defensa. Había recibido unas horas antes una llamada del canciller argentino que no la pude contestar, devolví la llamada y no pudimos hablar. Y yo hice una insistencia sobre estoy listo para hablar, avísame. Y me llamó de una manera muy ligera a comentarme casi de manera irónica que no encontraban a la señora Duarte, que se había escapado de la embajada, y utilizó ese término. Hice una repregunta al respecto e inmediatamente pude, antes de despegar, llamar a nuestro viceministro para que convoque de manera inmediata al embajador argentino a la Cancillería. A la presidencia más bien, pues se encontraba en gabinete. Y desde ese minuto, cuando pasaron las horas, pude tener acceso a la serie de dudas, intrigas que generaban las declaraciones del señor Fuchs. Por tanto, conforme pasaron las siguientes horas, al día siguiente hubo una nueva convocatoria a él, hubo llamadas de altas autoridades argentinas al presidente, a mí,
Y en relación a aquello era evidente que habían inconsistencias en las versiones, pero lo más grave, Miguel, es que se da a conocer que ellos tuvieron conocimiento de que la señora Duarte no estaba en la embajada por lo menos desde el día sábado. Y digo por lo menos porque hay inconsistencias también en las declaraciones del embajador, que dice que por última vez la vio el día viernes. Pero puedo confirmar que el día sábado una alta autoridad argentina, es decir, el martes, una alta autoridad argentina nos dijo que tenía conocimiento de que el sábado salió y que supo el sábado a la mañana. Y avisaron al Ecuador casi 3 días después, lo cual no solamente es intolerable, sino que genera una duda absoluta respecto a la complicidad de una embajada para la fuga de una persona con una sentencia en firme. Y llama la atención también que el presidente fue informado por otra alta autoridad argentina de que se encontraba en Caracas y lo conocían desde el día lunes a la mañana. Señor canciller, ¿cómo explicar cuando uno reside en un domicilio y que no se den cuenta días después de que se ha fugado? No hay ninguna explicación al respecto, puesto que sabíamos desde hace algunos meses por declaraciones del mismo embajador que la señora Duarte, más allá de residir en otra ala de la casa, tenía compartimento de algunos lugares, por ejemplo la cocina, las zonas de jardines, es decir, según muy visible, ellos, conocemos la residencia. Se la veía constantemente. Ahora bien, todos debemos saber que según las convenciones diplomáticas, las residencias diplomáticas tienen carácter de inviolabilidad, es decir, no puede haber un sistema de seguridad externo dentro de la embajada. La seguridad de la embajada estaba a cargo de una empresa de seguridad privada contratada por la embajada argentina. El día lunes por la noche se pidió acceso a las cámaras de manera inmediata y la reacción inicial del ex embajador fue que no habían cámaras. Eso es lo que dijo y consta en las conversaciones en las que no estuvo solo una persona, estuvieron 3 diplomáticos de carrera más el comandante general de la Policía del Ecuador, el general Fausto Salinas, y en algún momento entró el secretario de la administración y al final de esa reunión yo me conecté vía Zoom desde la base aérea en Guayaquil. Al día siguiente nos explicaron que sí habían cámaras, pero estaban dañadas. Y a la tarde del martes, así es, sí había y a la tarde del martes nos dijeron que sí habían cámaras, pero no podían entregar precisamente por las convenciones diplomáticas. Entonces, una serie de mentiras, de falsedades que lamentamos que se hayan presentado, porque la diplomacia se basa en un principio de reciprocidad, no solamente de las buenas intenciones, sino también de la confianza mutua entre los estados, que es lo que había marcado la relación entre Argentina y Ecuador. Hoy el presidente Lasso hacía un comunicado personal respecto a lamentar que el presidente Fernández haya puesto por delante sus afinidades políticas y su relación con el expresidente Correa antes que la relación con los estados. Y es la segunda vez que sucede. Recordemos que ya en el año 2021, en un gobierno anterior, sucedió un hecho similar por afinidades políticas. Eso es lo lamentable. Estamos ante un momento en la región donde precisamente estas estructuras transnacionales ideológicas procuran sus propios intereses y no los intereses del bien común y de nuestros pueblos. Sí, quiero leer precisamente un tuit que pusiera el presidente de la República que dice: me apena mucho que Alberto Fernández, presidente de Argentina, haya puesto por delante su amistad personal e identidad política con el expresidente Correa por sobre la relación fraterna entre los pueblos de Argentina y Ecuador. Este hecho afectó momentáneamente la relación diplomática entre los dos países. Completamente, Miguel, puesto que ha sido un resquebrajamiento de la confianza mutua. Hoy hay muchos mensajes de la oposición argentina, de muchos líderes políticos democráticos que
piden disculpas a nuestro país respecto a lo sucedido. Resalto el recibido por la señora Patricia Bullrich, que también en redes sociales mencionaba que cuando vuelvan al gobierno la Argentina dejará de ser el aguantadero internacional de los corruptos, y daba su apoyo al Ecuador. Yo creo que allá uno de los temas que más ha trascendido es no solamente la discusión sobre el asilo, y aquí vale la pena mencionar que ese es un tema que también, con lo sucedido, con lo acontecido la semana pasada, sale a la luz un elemento que hace que se caiga toda la argumentación del asilo entregado por Argentina. Y es que se había mencionado en la petición del salvoconducto por parte de Argentina que la señora Duarte tenía un asilo debido a razones humanitarias por la situación de su hijo. Un hijo, por respecto a un menor de edad, no voy a dar mayores detalles que los que di de manera reservada en la Comisión de Fiscalización, pero se mencionaba la necesidad de estar con su padre en Argentina, quien no veía desde hace algunos años. Y llama la atención que la semana pasada, en todas las versiones de las altas autoridades argentinas, y me refiero a las más altas autoridades argentinas, se menciona que el hijo veía frecuentemente a su padre. De hecho, la última vez que supuestamente se lo ve es el día viernes en la residencia. Y esto genera, Miguel, como menciono, una duda respecto a ese asilo entregado, que finalmente es la utilización de una institución tan importante como el asilo político para evadir una pena de la justicia. Y eso genera un sentimiento de impunidad muy grande. Como dice tanto Naciones Unidas como la CIDH, uno de los peores elementos en la lucha contra la corrupción es generar este sentimiento de impunidad. Y eso marca inclusive un efecto casi irreversible en la ejemplaridad pública, porque uno ve cómo los pillos se salen con la suya y finalmente nadie paga sus penas. Ni las penas ni la devolución de recursos que por sentencia se han dado, al menos en este caso sobornos 2012-2016. Y el comportamiento de las organizaciones internacionales que usted se refería, señor canciller, ¿cuál ha sido? La CIDH, la ONU, porque incluso se ha anticipado criterio que este año sería el de un pronunciamiento que abona en la tesis que abogaría por la presunta persecución política al expresidente en el caso precisamente sentenciado. La CIDH la semana pasada, a través de su relator para Ecuador, hizo un pronunciamiento el mismo día, lunes a la noche, donde exigió a la Argentina entregar todos los documentos y pruebas o elementos que ayuden a las investigaciones, precisamente por la gravedad de que se haya utilizado un lugar diplomático para la evasión de una sentencia condenatoria. Por otro lado, el Ecuador contestó coincidentemente unos días antes, el viernes anterior, una comunicación de la CIDH en respuesta a Argentina, un petitorio de Argentina de una serie de elementos relacionados a la situación de vulnerabilidad del hijo y de la madre de la señora Duarte, y lo habíamos contestado en conjunto con el procurador. La semana pasada hicimos un alcance a esa contestación comentando lo que había sucedido. Respecto al tema de Naciones Unidas, la Procuraduría se encuentra trabajando en entregar todos los elementos. A mí lo que me indigna, Miguel, es la cantidad de mentiras que se producen y cómo se tiene una política liderada por el expresidente Correa de la mentira como eje transversal de su manera de actuar. Esto es una constante, y yo le voy a decir algo muy, muy personal, Miguel. Yo estoy llegando a un punto donde ya se cruza, diría yo, los objetivos más trascendentes de mi cargo, al ver la semana pasada todo lo sucedido respecto a esta operación transnacional
y tener ya una definición personal muy clara, con experiencias vividas a lo largo de las últimas horas que me permiten confirmar el peligro en el que estuvo el país en la década que gobernó el señor Correa y que podría estar. La mentira empieza desde... Mire, algo tan simple como esto. El día domingo, en un acto completamente reprochable, mientras el Ecuador tuvo un terremoto con varios fallecidos, el señor Correa, el primer tuit que pone el día domingo es un tuit mencionando que nosotros habíamos pedido que le saquen de un evento de derechos humanos en Argentina, donde era organizado por UNESCO. Nos sorprendió ese tuit, después corrigió y se dio cuenta que en el Ecuador había un terremoto, porque siempre piensa en él, en sus intereses. Y tuvimos la prudencia después de consultar si era un evento de UNESCO. UNESCO ha negado que sea un evento de ellos, y el expresidente Evo Morales manifiesta en las últimas horas: estamos en un evento de UNESCO. Detalles como estos generan una manipulación pública muy grande, y es inherente al ser humano siempre buscar la verdad, y la verdad es quizás uno de los elementos no solamente más liberalizadores, sino trascendentes del ser humano en sí mismo. Y ellos viven de la mentira, desde la forma de decir que los asilos, tanto la supuesta condición de refugio que él tiene en Bélgica, como este asilo entregado a la señora Duarte, hablan de que son países que reconocen la persecución política por el caso Sobornos. No tienen nada que ver. Ellos mienten hasta en sus pedidos de asilo. Y el tiempo traerá estas verdades, porque los gobiernos somos pasajeros. Uno a veces solo comprende que estamos viviendo una actualidad. Los gobiernos son pasajeros. Las dictaduras más crueles del mundo han pasado y el tiempo trae la verdad. Y esto en algún momento será significante en la historia del país, porque dentro de esas mentiras se encuentra un periodo bastante complejo y oscuro para nuestro país. Señor canciller, ahora, ¿cómo frente a esa mentira que usted señala, cómo contrarrestar? Y esto hemos sido críticos no de la administración actual, la suya en la Cancillería y del gobierno, sino en general, durante los diversos gobiernos de turno, el tratar de contrarrestar esas mentiras con una sólida campaña internacional en los foros internacionales, ONU, OEA, CIDH, Corte Interamericana, en Europa. ¿Cómo sostener una política que permita ir convenciendo y desbaratando aquello que se ha instalado como una mentira? Toma tiempo, Miguel, porque lo que le menciono de las últimas horas, en lo que me pasa a mí personalmente, es esa confirmación de una operación transnacional muy fuerte, muy fuerte. El famoso Grupo de Puebla existe, no es una teoría conspirativa, y tiene una operación muy compleja, y vamos a sacar de lado el aspecto ideológico político, que es respetable y es como debería ser una democracia. Estas operaciones transnacionales, y en este caso la fuga de la señora Duarte, se convierte en un símbolo muy grave de la intervención de dos estados externos para apoyar en la fuga de una persona con una sentencia de corrupción, que además hay que reiterar, es una sentencia dada en un gobierno que no era el del presidente Lasso, en un gobierno anterior, en el gobierno del mismo proyecto político de ellos. Más allá de que la implosión haya venido de dentro, hay que entender, y nuevamente la historia podrá ser escrita respecto a la realidad del proceso político sucedido. Pero mire usted que el día de ayer, hay dos noticias importantes. Una, el informe de derechos humanos de la Secretaría de Estado de Estados Unidos sobre algunos temas de corrupción de uno de estos países. Y luego un gran caso de corrupción
en Venezuela bajo el régimen de Maduro, pero estamos hablando de cifras de 3.000, de 4.000 millones en meses. Tienen dinero para el operativo. Si solo veríamos cuánto ha afectado Venezuela, el régimen de un dictador como el señor Maduro, a la región, podríamos encontrar ahí las raíces de muchos de los problemas. El narcotráfico no opera como un elemento diferente al poder político. Hoy está inmiscuido en el poder político, es parte de estas estrategias. Se lo ha vivido en algunas de las manifestaciones que, revestidas del término social, tienen operaciones que son operaciones casi terroristas. Entonces hay que evaluar con calma y, como le menciono, para mí la posición del Ecuador en este caso ha sido una posición que responde a la decisión correcta que había que tomar, y que no la tomé yo como canciller, sino que la he tomado en una consulta con algunos ex cancilleres, con algunos miembros de nuestra Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, puesto que es una posición de Estado, no es una posición del canciller de turno, como usted ha mencionado en el término hace unos minutos. Así que, Miguel, con tristeza, ver líderes que ponen sus inclinaciones políticas antes que el bienestar de sus pueblos duele. Señor canciller, ¿y el papel de Venezuela, cómo se podría clarificar si luego de su salida de la residencia aparece en Venezuela, según confirmación de Argentina? Parte de las investigaciones que están haciendo las instituciones competentes para esta parte, la Cancillería no interviene en las investigaciones. Nosotros lo que hicimos fue el mismo día lunes poner en manos de la policía, de la fiscalía, la información que teníamos. La Policía Nacional hizo los partes respectivos tanto a la fiscalía como a los jueces, y sabremos determinar cuando estas concluyan. Sí le puedo manifestar, Miguel, que inicialmente yo puedo dar una conclusión de que no hay manera que la señora haya salido sin complicidad de las personas de la misión diplomática. Y llama la atención que la información que se le entrega al presidente de la República viene primero desde Argentina, y se le menciona que sus embajadores, tanto en Venezuela como en Ecuador, tuvieron información de que la señora Duarte estaba allá en Caracas. Es decir, la primera versión se conoce desde cuando ella aparece en Caracas. Es así. La serie de inconsistencias y contradicciones fue muy grande, Miguel, muy grande. Y nuevamente lo doloroso, yo por sigilo diplomático no puedo contar en detalle al público lo recibido, pero es muy doloroso, porque fueron una serie de inconsistencias al más alto nivel. ¿Y cómo pudo haber salido finalmente de las investigaciones que se dice la...? Yo no he podido acceder todavía a los avances de la investigación. Será en el momento en el que estas concluyan, cuando veamos. Como le menciono, solo puedo decir que es nuevamente, en el peor de los escenarios hubo complicidad, en el mejor de los escenarios hubo una negligencia de la misión diplomática argentina. O una ayuda directa para la salida, que es otro escenario. Ese es un escenario altamente probable. Dado que mire usted, el ex embajador hoy se pinta de cuerpo entero. Yo no me quiero referir más a él porque es irrelevante para la historia de este país, pero es muy grave todo lo que él menciona, inclusive por sus inclinaciones ideológicas y políticas. Y denota no solamente no ser un diplomático, era por supuesto una persona de designación política, ¿no? Pero es un activista político militante muy peligroso para la región. Ahora, el papel de la Policía Nacional, ¿qué ha respondido la policía en cuanto a lo que le corresponde cuidar externamente a una residencia? Yo he podido ver en preparación para mi asistencia el pasado 15 de marzo a la Comisión de Fiscalización algunos de los partes policiales, y
había presencia policial en la puerta exterior. Hay que entender que esta residencia tiene 3 hectáreas. Y la policía ecuatoriana, que no es solamente la residencia argentina, todas las misiones diplomáticas entrega un policía en base a las convenciones diplomáticas que tenemos entre los estados o a un sentido o principio de reciprocidad. Luego, en el caso específico de la Embajada Argentina, había un patrullero muy cerca de la embajada que, como lo ha manifestado la policía a nivel público, funcionaba como un punto de martillo, se conoce así, es decir, es un vehículo que no se mueve y no debe moverse, no es más que para seguridad ciudadana y para alertar temas de seguridad ciudadana en ciertos lugares. He visto que el patrullero estuvo allí. Hay pedidos de la misión diplomática argentina de moverse, de que se sienten incómodos con presencia policial. Y mire, el Ecuador, en la buena fe de todos quienes actuaron alrededor de este proceso, toma en cuenta los pedidos de la misión diplomática. Y yo no veo ninguna negligencia allí en la policía, sino que nuevamente la falta de reciprocidad en la confianza con Argentina llama muchísimo la atención. Ellos dejaron salir de la embajada a una persona con una sentencia en firme, y esto solo abona a la impunidad. Señor canciller, en ese sentido, ¿cómo ha mirado el concierto internacional este hecho? ¿Habrá conciencia de lo sucedido con este escape de quien estaba sentenciada por cohecho agravado y que precisamente la Convención de 1954 no cobija para eso? La Convención del 54 explícitamente, Miguel, en su artículo 3 manifiesta que no se puede entregar un asilo a una persona que tenga una sentencia por delitos comunes. En este caso, la señora tiene una sentencia en firme por cohecho. Adicionalmente a esto, ella tuvo acceso a un proceso judicial en total libertad y fue un proceso justo donde hizo todas las apelaciones del caso. Este tema no va a trascender judicialmente, puesto que no el presidente Lasso, ningún gobierno hubiese podido entregar un salvoconducto de manera ilegal como se lo quiso hacer acá ante el pedido de Argentina. Yo creo que la comunidad internacional reacciona con absoluto asombro respecto a lo que ha sucedido, pero el Ecuador en este momento tiene excelentes relaciones con la mayor cantidad de países del mundo. Hemos tenido abrumadoras respuestas después del terremoto, lo cual nos alegra muchísimo. Estamos ahora actuando de manera amistosa para buscar algunas de las necesidades que ha dejado esta crisis del terremoto, más las intensas lluvias y la situación invernal en la costa ecuatoriana. Y por el otro lado, mire los temas positivos. Este fin de semana Ecuador tomará la presidencia pro tempore de la CEGIP. Estamos, la verdad, muy contentos porque hay un mecanismo de coordinación muy fuerte, no solamente con República Dominicana, que deja la coordinación, la presidencia pro tempore de la CEGIP, sino también con Europa, tanto con España, con Portugal y también con la Unión Europea. Se viene un año y 10 meses para el Ecuador en la presidencia pro tempore de la CEGIP, que serán fundamentales en las relaciones de la región con Europa y especialmente con España y Portugal. Pero también hace pocas semanas estuvimos aquí en la cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que es uno de los mecanismos regionales que yo considero más importantes en los que tiene presencia nuestro país. Ese mecanismo va a ser uno de los vitales para que Ecuador pueda tener una inserción comercial, económica importante con Estados Unidos. La semana pasada recibimos una visita inusual, sin precedentes en el Ecuador, en el sentido de que vino la Comisión de Medios y Arbitrios del Congreso de Estados Unidos por primera vez en su primera salida internacional, tomando destino a Ecuador con 8 congresistas de los 2 partidos que vinieron a ver en el Ecuador los detalles de las conversaciones alrededor de un posible acuerdo comercial.
para nosotros estaba negada la posibilidad de un acuerdo comercial precisamente por gobiernos que pusieron su absurda ideología por delante de los intereses del Ecuador. Hoy el Ecuador está aislado frente a un gran mercado como Estados Unidos, y ese tratado hubiese sido fundamental en un momento post pandemia y sobre todo en medio de una guerra donde Estados Unidos cambia todos sus patrones de producción y de compra hacia el hemisferio. Y tenemos la alegría de saber que se nos ha abierto una pequeña ventana que la estamos trabajando bajo el liderazgo de la embajadora Baki en Washington, con el gran liderazgo también del embajador de Estados Unidos en el Ecuador, y que nos ha permitido la semana pasada en una reunión de más de 3 horas dar una explicación detallada de en qué puntos el Ecuador está listo, en qué puntos nos faltaría trabajo hacia adelante. Tendremos la visita en pocos días más de la embajadora Linda Thomas Greenfield, que es la representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas del Consejo de Seguridad y miembro del gabinete del presidente Biden. Vendrá Samantha Power, directora de la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, de USAID. Así que seguimos moviéndonos en el aspecto internacional, Miguel, con coherencia, con el pragmatismo que ha caracterizado esta política exterior, que precisamente deja una marca de que cuando uno no pone sus intereses ideológicos delante de la política exterior, genera bien común y genera cosas buenas para el pueblo. Señor Canciller, en estas relaciones buenas con Estados Unidos, más allá del mediano plazo, como es la consecución de un acuerdo comercial, en lo inmediato, ¿cuál ha sido el apoyo de Estados Unidos, como ha visto, al menos por 2 fenómenos naturales, las inundaciones que están causando estragos, especialmente en el litoral ecuatoriano, y el último sismo del sábado pasado? Hay que entender que al momento de una situación de riesgo o de crisis por este tipo de eventos, hay un comité de operaciones emergentes que activa ciertas mesas. La Cancillería lidera una de las mesas de cooperación internacional. Sin embargo, estas mesas se van activando conforme las necesidades que existen. Gracias a Dios no tuvimos necesidades de equipos de rescate ni búsqueda. Nuestra Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos pudo tratar y sobre todo atender la emergencia de manera inmediata. Y en este momento tenemos un solo pedido en el que estamos trabajando junto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es la consecución de un puente que podría ser, yo no soy una persona técnica en el tema, pero podría ser de sistema tipo Bailey, aunque muchos países ya en conversaciones técnicas con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el Ministerio de Obras Públicas han manifestado que podría ser otro tipo de sistemas. Hoy estamos enfocados en lograr esto sobre la caída del puente en Río Blanco, pero como mencioné, lo interesante fue cómo la comunidad internacional respondió inmediatamente para poner a disposición de nuestro país toda la ayuda posible. ¿Y cómo está viendo Estados Unidos? Hemos visto por esas visitas importantes que ha habido al Ecuador. ¿Cómo le están viendo al Ecuador desde Estados Unidos en momentos complejos, difíciles, de un accionar que pretende llevar al presidente a juicio político? Mire que las manifestaciones internacionales que han habido en los últimos 2 o 3 meses han sido importantes, relacionadas a esta búsqueda de generar un juicio político sin ningún sustento, y ha habido un apoyo fuerte a nivel regional por la democracia. La crisis política interna no es solamente en el Ecuador, Miguel. Mire usted lo que está pasando en casi todos los países de la región, inclusive en los países de Norteamérica, enormes manifestaciones o casos que se han judicializado en términos de la política interna. Mire lo que está pasando en Israel, mire lo que está pasando o lo que ha pasado en Reino Unido en los últimos meses. Es decir, muchos analistas y sobre todo politólogos han venido analizando este fenómeno post-pandemia que genera una serie de elementos complejos a la hora de gobernar estados en estas coyunturas, sobre todo en la coyuntura post-pandémica.
Pero ahí está el reto, y ahí está el reto de siempre defender los principios de la democracia, los principios de la libertad, no solamente con Estados Unidos, con Canadá, con Europa. Estos elementos han sido los que categóricamente han demostrado la posibilidad de tener cooperación internacional y sobre todo de trabajar coordinadamente en varias aristas, debido a que nuestro objetivo es demostrar que la democracia y la libertad traen prosperidad. Y yo creo que el mundo ve al Ecuador como un país que ha logrado, más allá del vaivén político y de la crisis interna, por ejemplo, tener uno de los mejores manejos macroeconómicos. El Ecuador terminó el año pasado con un crecimiento importante, pero además uno de los pocos países que pudo manejar la inflación de manera eficiente. El problema inflacionario es un problema que está en este momento poniendo en riesgo gobiernos. En nuestro caso, muchas veces no vemos los problemas que no tenemos. Y es allí desde donde hay que construir una serie de políticas públicas para que la ciudadanía en los siguientes 2 años siente el bienestar de lo que es una economía bien manejada, de lo que significó haber hecho un proceso de manejo de la pandemia adecuado y que nos permite hoy tener de cierta manera un movimiento económico que tiene que traer beneficios a la ciudadanía. Ese es el gran reto ahora. Señor Canciller, de escalar el conflicto interno en lo político, la ayuda internacional podrá fluir, y de manera especial porque Estados Unidos ha sido un socio principal del Ecuador. Yo creo que los países hermanos a nivel del hemisferio y a nivel global ven en este gobierno un gobierno defensor de los principios democráticos, como menciono. Y en relación a esto, estoy seguro que habrá confianza una vez que pasen estos elementos que desconcentran de lo verdaderamente importante. Es vergonzoso el manejo de la Asamblea, salvo contadas excepciones de asambleístas, que podría dar el nombre, muchos de nuestro bloque, el señor Villavicencio, más allá de las diferencias políticas que hay, que son personas por lo menos preparadas, es motivo casi que de burla ver que durante meses trabajaron en un proceso de juicio político que contiene errores que tuvieron que ser rectificados y que nuevamente los cometen. Es decir, hay una serie de inconsistencias en ese proceso que esperemos, una de los pocos reductos democráticos que logró tener este país, una corte constitucional seria, que estoy seguro dirimirá dentro de su independencia y de su libertad por precautelar la democracia en el Ecuador. Sin embargo, en el ámbito legislativo, quien tiene la mayoría penosamente pretende hacer lo que no está correcto, hacer lo que le venga en gana, no importa el sustento jurídico de la ley orgánica de la función legislativa, de la Constitución, pero eso realmente pudiera afectar a la estabilidad democrática del Ecuador. Siempre afecta, Miguel. Muchas personas, líderes de opinión que han hecho comentarios respecto a la situación política, no recuerdan que este es un gobierno que nació con una minoría parlamentaria y de hecho muchos de los análisis en este país han pasado en los últimos años sobre si las elecciones parlamentarias deberían estar unidas a la segunda vuelta o no. Dentro de este equilibrio democrático hay que respetar que ese es el juego. Lo triste es ver que a nivel parlamentario una Asamblea Nacional que tiene una de las peores calificaciones de la ciudadanía a nivel histórico sea un dirimente bajo supuestos de la estabilidad nacional. Mire dónde está el riesgo país en este momento, y eso se debe a causas de políticos que no comprenden que mientras más daño hacen a la estabilidad interna con falsedades y con inconsistencias, están generando un acto de traición absoluto a la patria a nivel general. O ver ex candidatos presidenciales que con videos en inglés tratan de poner argumentaciones contra el presidente
intentando deliberadamente detener un apoyo de Estados Unidos de Ecuador. Vi hace pocas semanas a un ex canciller del gobierno de Correa publicar un artículo de otro ex funcionario del señor Correa, ahora vestidos de tanques de pensamiento a nivel internacional, diciendo por qué Estados Unidos no debería apoyar al Ecuador. A mí me parece eso completamente inaceptable, pero penoso, Miguel. Penoso que por temas ideológicos traten de hacer daño a su propio país. No hay ni siquiera la madurez y la seriedad y responsabilidad política de entender que la democracia tiene sus tiempos. Ellos pueden participar como han participado ahora libremente en elecciones, pero ellos perdieron ya una elección y tienen que respetar que hay un gobierno en este momento en funciones, haciendo lo que tiene que hacer por su país. Pueden estar en desacuerdo, pueden hacer oposición, pero que lo hagan con altura. Aquí lo que tenemos, como menciono, es una estructura delincuencial, puesto que tener un expresidente que diga que sabe detalles de la fuga de manera irónica es gravísimo para la sociedad en el corto tiempo. Todos estos hechos, con lo cual concluimos, señor canciller, Estados Unidos tendrá absolutamente claro lo que está pasando en el Ecuador, como para no torcer con esos mensajes que siembran mentiras. Yo no puedo hablar por otros países, Miguel, pero le puedo decir que hacia todos los países hay una comunicación constante y sobre todo una explicación de qué es lo que estamos haciendo en el día a día. Hoy el presidente Lasso, de hecho, tendrá una conversación con todo el cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador, y esa es la dinámica que hemos tenido: mucha transparencia, mucho trabajo colaborativo, mucha cooperación. No olvide que inclusive en el pasado mes de junio, durante las manifestaciones, hubo muchas misiones diplomáticas e inclusive organizaciones internacionales que nos ayudaron en los procesos de resolución de conflictos. De hecho, uno de los mecanismos de diálogo se dio precisamente en una embajada, temas que en algún momento la historia nos permitirá contar. Pero esa es la confianza que existe en un gobierno que de nuevo, en hechos ha demostrado no solamente su respeto absoluto a la independencia de funciones, sino a una creencia importante sobre las bases democráticas y republicanas que debe tener una sociedad. El señor canciller de la República, Juan Carlos Holguín, en la revista de Opinión Democracia, Buscando la Verdad. 7:58 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para analizar el tema económico con los economistas Walter Spurrier y Mauricio Pozo, la situación del petróleo y la incidencia de la economía ecuatoriana. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Todas las personas que usen su Mastercard Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en viajalauefachampionsleague.com. Son 5 ganadores.